Venga, ya. Hola, saludos. Como cada semana aquí estamos, Lili y yo, preparadísimas para un nuevo tema de investigación que Investigation nos ha facilitado amablemente. Y Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Elena, bien, muy lista y preparada. Vámonos de viaje. Venga, Gracias. vámonos ya, vamos a empezar ya porque es súper interesante. Bueno, Lili, comenzamos con la introducción. Bueno, decir que, como siempre, Lili no sabe qué tema se trata. Pues para que haya la mínima contaminación posible. Y Lili, comenzamos con la inducción, comenzamos ya. Ponte cómoda, respira profundo. Lili, voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Ahora cuento de 1 a 3. Y a mi 3 entras en contacto con la información presente en el campo morfogenético de Rudolf Steiner. 1, 2, 3. Veo a un hombre un poco calvo, con barba, bueno, como con un bigotito y barba ya muy canosa la parte y él lo veo entre o sea, una edad ya avanzada, no joven. Ujú. ¿Comprueba su ADN, Lili? Sí, Elena es él. Ujú. Eso identifica su ADN etérico en el aquí y ahora, reconstruyendo, Lili, su forma original. Sí, Elena, me vuelve a salir ese hombre como con traje, muy serio. Y su tez es caucásica, o sea, no es... Ujú. ¿Algo más percibes, Lili? No, Elena. Muy bien. ¿Dónde está en el aquí y ahora? ¿Qué está haciendo? Él me viene como una persona desencarnada, no actualmente encarnada. Me viene que es, no sé si como un viajero en el tiempo o que está en líneas temporales diferentes, Sí. que siempre se mueve en esas líneas, pero me sale como hacia 1920. Ujú. Nuevamente, como si entrara en un bucle, En un bucle. de tiempo, de temporalidad. Mm. Siempre a mi 3 ve al momento de la fase de pre-reencarnación y describe cómo lo percibes o visualizas. 1, 2, 3. Siempre en ese tiempo. Es como si él viajara, empieza a avanzar, llega a un punto y retorna o regresa. Mm, Lo veo así, atrapado en ese bucle, Elena, de encarnación. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones subliminales que determinarán su vida como Rudolf Steiner? Siempre asociado, no sé si a algo como entre, es como una fusión de como si él fuera un investigador entre ciencia y ejército, como con esa formación de parámetros específicamente militarizados, o sea, muy rígidos, o de científico, o sea, siempre en esquemas totalmente rigidizados.
Ujú. ¿Algo más, Lili? Me sale esa como escuela militarizada, como si él llevara siempre esta información muy, muy, muy concreta, muy de metodología, a eso se refiere. Ujú. Metodología, vale. ¿Cómo percibes el campo energético de Steiner y los diversos cuerpos dimensionales inherentes al cuerpo mental, emocional y sexual? A él lo veo muy metodólogo, como muy metido en la metodología humana de escudriñar todos sus campos. Por eso en ese bucle él no sale. Es como también lo veo muy hermético, muy encerrado, Ujú. porque en- él va hacia esa metodología y regresa. Y ahora ve el campo mental y regresa, y ahora el campo emocional y regresa. Por eso él no sale de ese bucle de tiempo o Mm. de esa línea temporalia, porque él vuelve y es como si desmenuzara el ADN de los campos energéticos, Elena. Ujú. Muy bien. ¿Algo más, Lili? Muy bien. ¿Cómo percibes su actividad onírica? Hay algo, Elena, que es como si él tuviera hologramas, pero incluso dentro de su ADN. Es como si él tuviera estas imágenes de los cuerpos, de cómo desestructura el ADN y demás, y los pega como a su campo. Y sigue trabajando. Por eso te digo que lleva una metodología muy exacta, muy estricta. Mm. Es como si fueran como imágenes de papel de Sí. China que pega en su ambiente y lo veo completamente aislado del entorno. Su campo energético está completamente aislado del entorno. Es como si estuviera encapsulado. Y dentro de esa cápsula veo el bucle del tiempo, cómo se une como si fueran dos esferas que forman el infinito hacia la parte de su centro energético y que no tiene sus campos dimensionales alineados hacia el frente, sino en estas paredes que crea eh, tanto en el día a día, pero más en esta parte de sueño onírico. Mm. Es como si él, dentro de su día a día, él anotara. Lo veo anotando, 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 anotando. Sí, Y en la anota. noche, él estructura y trabaja. Entonces él mueve las piezas de qué va a estructurar, cómo lo va a ver, pero siempre lo veo como en proyecciones holográficas. Ujú. Proyecciones holográficas. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Cómo percibes las características ultrasensoriales de Steiner? Mm, Afinadas y me viene así algo remasterizadas. Cada, Remasterizadas. sí, cada que él encarna, cada que él reencarna y vuelve al bucle, Sí. es como si él afinara hilos
y los reestructurara y los remasterizara, los mejorara como si fueran fibras ópticas Sí. que tensa de mejor manera y cada vez es mejor la afinación de las imágenes. Mm, Es como si él, Elena, tuviera una dimensionalidad diferente al bucle en el que él está encarnando. ujú. Diferente al bucle donde encarnan. Ujú. Ujú. Como ¿Algo si él más, Lili? tuviera esa metodología cada vez más vanguardista o con una tecnología que no hay en esa época o en ese punto de tiempo. Muy bien. ¿Algo más, Lili? Que es una manera de aislarse para no entrar en interferencias, que él sabe exactamente cómo moverse en esa línea de tiempo. No hay sobresaltos o no hay como condiciones de vida diferentes para que él pueda seguir estudiando. Es como un- como un viajero que sí se mueve a otras líneas de tiempo, pero energéticamente, no fisiológicamente. Y es como un investigador en todo momento, que siempre le gusta estar estudiando, aprendiendo, pero todo lo mismo, es como muy minucioso. Muy bien. Lili, ¿algo más? ¿Cómo y cuándo tuvo acceso a la clarividencia? Desde su primera encarnación me viene, desde su primer contacto con su alquimia corporal, desde la primera vida. Niño me viene como unos 3, 4 años y lo potencia a los 7, de los 7 a los 8. Ujú, Veo que él brinca, en ese periodo brinca hacia otros mundos, hacia otras líneas temporales, y es cuando decide crear esta línea y esta franja de tiempo fisiológica que siempre se repita para que él pueda moverse en diferentes tiempos, momentos, espacios y que sea constante, sin sobresaltos, sin cambiar ninguna faceta para que él energéticamente pueda seguir y seguir y seguir ahondando en la parte esotérica me viene. mm. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. ¿Quién es el ser que Steiner identifica como Lucifer? Identifícalo por el ADN etérico y reconstruye su forma original. Entidades, draconiano, Ujú, cola, cuernos, garras, en la parte que él pone como el holograma para identificarlo. Atrás me viene mezcla de reptiliano con draconiano. ujú. Es una mezcla, es una hibridación, una fusión. Muy bien. Pero no veo que lo generalice, es solo a él lo manifiesta como esa.
como ese fenotipo, pero solo a esa entidad. Ujú. ¿Algo más, Lili? Él tenía una fascinación por las entidades, Sí. pero en específico con esta, porque él quería entender así como desmenuzar la parte de los cuerpos energéticos. Él quería desmenuzar la parte de la alquimia de las entidades. La alquimia de las entidades. Ujú. Mm, interesante. ¿Algo más, Lili? Muy bien. ¿Quién es el ser al que llama Ahriman? Ahriman. Identifícalo por el ADN etérico y reconstruye la forma original. ¿Puedes nada más repetir el nombre, por Sí, favor? Ahriman. 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 Es lo que me viene, Elena, es como si fuera mm, esta estructura de nombre. ¿Cómo se llama cuando pones un nombre pero no horizontal sino vertical? Sí. Y eso conforma un- eh, muchas especies. No es un solo ser. Ah. No es una entidad o una parte que él está visualizando, sino está acrónimo, se llama. Un Ujú, acrónimo que es entidades, insectos, reptiles, y todo eso es la alquimia que forman para poder mezclarse con la parte humana. Pero todo va en cuestión de alquimia, de esa parte energética, de razas, de seres. Es como si él, eh, en lugar de llamar a una entidad así, ujú, lo pone como un acrónimo para como camuflajearlo. ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. ¿Quién era el ser que Steiner identificaba como el Cristo? Identifícalo por el ADN etérico y reconstruye su forma original. Me viene Ashtar, Ujú. un ser ashtariano. No Ashtar como tal, pero Sí, un ser ashtariano. Astariano. Ujú. Sí. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. ¿Qué relación tenía Steiner con la masonería? Mm. No está directamente involucrado para tener un beneficio más que el ciclo de reencarnación. No le interesa el poderío y manifestarse como un ser pleno y poderoso, sino él quería estar dentro del esquema para poder investigar. Y él solo cumple con lo que te decía que era como esta parte de militarizado, como la parte que está, ¿cómo decirte? Como la metodología que utilizan, Sí. pero para no abrir nuevos bucles, nuevos los ciclos y que se le exija más, él solo elige este bucle en donde se hacen esos rituales, su familia, como lo que te decía, solo veo a la misma mujer, mm, no le veo hijos como grandes o que tengan descendencia.
Si veo una línea como de varón en donde muere y ya, o sea, se corta. Y por eso él sigue en ese bucle para poder seguir investigando dentro de esta metodología, Sí. pero sin salir por la alquimia y los cuerpos. Toda la información de él está eh, accesible a las entidades, no a la Mm. parte humana. Accesible a las entidades. Ujú. Mm. ¿Algo más? Mm, mm. Mm. La construcción monumental del Goetheanum cerca de Basilea, en Suiza, fue diseñada por Rudolf Steiner y en 1922 fue completamente destruida en un incendio. ¿Cuáles son las causas esotéricas que generaron el fuego? Crear el bucle, Elena. Y las causas esotéricas son las entidades que quieren eh, o querían guardar esa información en un sello energético de alquimia. Mm. Sello energético de alquimia. Ujú. ¿Algo más sobre esto? No, ahí es donde te digo que se crea el bucle Mm. para que él pueda seguir encarnando en ese tiempo y en ese espacio específicamente. No se mueve su parte energética, está sellado. ¿Ves Mm. que te decía que no tiene una comunicación con el ambiente? Sí. Porque está sellado. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. ¿Cuáles son las causas físicas de su muerte? Algo en el estómago y me viene como envenenamiento, pero provocado por él mismo. Por él mismo. Ujú. ¿Algo más percibes? Mm, mm. ¿Cuáles son las condiciones subliminales que caracterizaron su muerte? El crear un convenio, el crear un pacto, el que no saliera la información de todas las entidades que él ya percibía y podía clasificar, Mm. de cómo hacía la alquimia el humano para poder crear estas intervenciones y de cómo las entidades creaban las intervenciones en los cuerpos humanos. Es como si él me viniera que era perceptible a las interferencias en muchos rubros, no solo en uno. Muy bien. ¿Algo más, Lili? Veía los rituales, pero te decía que para él era lo más o es lo más interesante o lo más importante de cómo se va adecuando el ADN. Hay mucha información ahí de también poder potenciar la parte de los genes humanos, Ujú. no solo de las entidades. Y es lo que no estaban dispuestas las entidades a que saliera a la luz. Querían sellarlo y llevarlo a un esquema de hermetismo. ¿Algo más, Lili? Todo el ambiente está muy viciado, Elena. Sí.
todo el ambiente se siente miedo, caos, inseguridad, vibraciones en las que tienes que estar como si estuviera él siempre en un avión de turbulencia. ¿Te refieres a él, que él estaba en un, Sí, como, sí, siempre. Por el hecho de investigar y de tener una manera de hacer y de haber creado como un pacto dentro de este círculo masónico. mm, Por eso no se ha movido en otro tiempo y en otro esquema actual o diferente? Pero a él lo veo humano, Elena. humano? Sí, no lo veo con otras codificaciones energéticas Ujú, que den como fusión, como que él trató de estar en el ambiente y por eso es ese sello y ese hermetismo porque es una potencia fuerte. Pero aún que sea potente y fuerte está ahí, muy enraizado a lo que para él es su proyecto. ujú, Pero creó su mismo campo de cárcel, por así decirlo. ujú. ¿Algo más, Lili? Muy bien. Pues aquí terminan las preguntas de protocolo y ahora continuará la parte exploratoria libre. Em, Lili, eh, él ahora mismo has dicho que, bueno, que no está encarnado. ¿Percibes que tiene la intención de encarnar próximamente? No está encarnado en este tiempo, Elena. Él siempre Ajá. está encarnado en ese bucle. Él sale como desencarnado, o sea, su energía Ujú, es que es un poco complicado de explicar porque él sale del cuerpo, sí, la primera encarnación, que es esa que veo. Y es donde empieza a ver y entiende y comienza a indagar en la investigación y su metodología lo lleva y todo lo que vimos. sí, Desencarna sí. y vuelve a encarnar, pero es como un bucle de tiempo ¿En el en mismo donde, tiempo te refieres? exacto, en Ah, donde él ya no tiene un cuerpo como en una densidad, no sé cómo expresarlo, como real, sí. pero Pero, es como si siguiera en ese bucle. pero tiene, si encarna, encarna en un cuerpo. ¿Es como un cuerpo como el que tenía o es otro cuerpo o cómo? Eso es lo raro. Sí. Él encarna en una dimensión como paralela porque es el Ah, sello que se crea a través de la alquimia que realiza la masonería. entonces él vuelve a encarnar, pero en una dimensión paralela. Y cada Ajá, vez que reencarna, encarna en otra dimensión paralela a la anterior en la o, misma. o en la Es misma. paralela a donde él vivió. Ajá, Esta es la real, la densa, por así explicarlo. sí, sí. Y él vuelve a encarnar. Entonces, su lectura es como si él estuviera desencarnado, pero para él sigue encarnando. No, Sí, nunca había visto eso sí, por eso quería que me lo explicaras así como tú lo percibes, porque no, es un poco extraño. O mm, bueno, que no lo había visto antes tampoco. Y en esa encarnación, en esa vida paralela, mientras está ahí encarnado de forma más sutil, ¿qué es lo que hace? sigue investigando. Sigue investigando. Y afina, y lo que te decía de que afina los hilos
de la encarnación, afila los hilos de como si fueran fibras ópticas que va mejorando, mejorando, mejorando y son tanto para ADN para él, o sea, la parte humana como para las entidades. Es como si él hubiera hecho un pacto de investigación sí. en donde nadie lo molesta, en donde ninguna entidad le pide tributos ni nada, como Ujú. de sacrificios, de linaje, nada. O sea, está completamente hermético, pero todo su trabajo, toda su investigación, tienen acceso todas las entidades. Todas las entidades. Y Y dijiste todas, que los humanos no. no, porque no sale esa información. Está sellada. Entonces, todos sus libros, todos sus escritos, em, Son en para esos, las entidades. pero si los lee, por ejemplo, yo lo leo uno de sus libros, ahí donde, Automáticamente hay asociación con entidades, a ver, con le la pongo, masonería, sí, con los... pero si yo lo Es, leo, ¿qué sucede? Yo leo su libro, empiezo a leerlo, ¿y qué veo está? automáticamente como en ti, o Sí, sea, porque te estás poniendo ahí, es ujú. como si en cualquier humano se generara una alquimia apta o propicia para la interacción con entidades. Alquimia propicia, Es como si entraras en una atmósfera sí. que te puede llevar a rituales para masonería o rituales para alquimia o rituales para ser mucho más factible o viable el, como la parte de desmembrar el ADN para las interferencias, porque las entidades fue lo que permitieron que saliera. Pero lo que está ahí adentro de esa cápsula, de esa información con él y para él, es muy diferente. Es, es lo que puede potenciar al ser humano para que ya no se realice eso. Sí, pero esa lectura, si yo me pongo a leerlo, em, Eso ya está manipulado. Eso ya está disasociado de lo como contaminado, como la Biblia, como el Corán, ay, como ay, ay, está, como una corriente más. sí. Ah, vale, como una corriente más. Am, pero quiero, quiero que abras uno de sus libros, Lili, y Ujú. compruebes si hay códigos de acceso o información para llegar a la información real. Mm, mm. ¿No has dejado fisuras en sus escritos? No, son gas draconiano. O sea, ahí hay gas draconiano. O sea, Hay abro el libro muchos, y sí. lo primero que sale es un gas draconiano. Y bueno, yo lo abro y puedo admitirlo o no. ¿Qué sucede si yo no tengo intención de admitir ese gas? Simplemente quiero leer el libro. Son escritos sin sentido. E incluso podrían parecer fantasiosos, mágicos, porque no hay una información que esté velada para el humano. Son como escritos para las entidades que toman los cuerpos y entonces crean otra alquimia.
¿Y qué sucede con todos los seguidores, todos los estudiosos de sus libros y de su corriente? Los líderes son los que están dentro de la masonería. En muchas líneas veo muchas vertientes, por eso te digo que él sigue como afinando los hilos y por eso él no sale de ese bucle, Sí, porque pero aunque sea, es al estar en una línea paralela, es como si tuviera un efecto directo en esa línea y va cambiando. eh, has comentado al final que él también, pues, ve cómo potenciar los genes humanos. Ujú. Pero eso no sale en esos No, libros, Elena. Eso mm, está sellado y hermético, aunque él lo sabe, pero cualquier humano lo puede acceder en su información. o sea, es información que está ahí sellada, pero esa información es libre y la tenemos, te refieres, cada uno dentro de nosotros tenemos esa Sí, pero información. no era libre. En ese tiempo no era libre, Elena. Nunca fue libre. Apenas empieza a haber una correlación entre esa información propia innata que el humano entiende que puede acceder. Antes todo eso estaba velado, estaba, no sé si Claro, velado, estaba tapado, estaba sellado, tiene como sellos costra, como si fuera una costra de piel, en la cual si querían acceder a ello tenían que haber rituales de sangre. claro. Por eso él sigue en ese bucle, porque si él se le permite o decide o abre sus contratos, él sale a otra temporalidad y todo es viable para todos, entidades, humanos, no hay esos sellos. Por eso ellos intentaron que hiciera el pacto, porque era como un pionero Un pionero, ahí está. para esa información en aquel tiempo, en ese momento o en esos esquemas. Y Claro, no se podía permitir eso. claro. Por eso el sello, el contrato. Sí, por eso todas las alianzas que se crean en ese tiempo, en ese momento, en esa línea, es que es como una línea temporal paralela. En esa línea temporal paralela. Mm, muy Es interesante. muy complicado Sí. de, ¿cómo se llama? De desmenuzar, Ujú, porque si yo lo veo como sin estar en ambiente hipnótico, ujú. es lo que te decía, es incongruente o incoherente, porque las líneas de tiempo aquí son paralelas, en ambiente energético son diferentes, pero son reales, existen, ahí están, se ven. Y él sigue escribiendo y escribe. Él siempre está escribiendo. Siempre sí. Ujú. Siempre, o sea, su vida desde que nace, por eso su vida, entre comillas, la fisiológica que llevó es muy lineal. A, B, C, D, o sea, nace, crece, se reproduce y muere. No Ujú, hay ujú. mayor, porque todo lo que escribe en ambiente energético y físico, todo tiene que ser visto, autorizado, liberado a la luz pública y demás por las entidades, para beneficio de las entidades. Diversas Ujú. razas, múltiples razas. El humano, el humano como él, encarnado, la información está en el acceso a la parte energética, etérica, ¿eh?
Ujú. Te pregunto, Lili, ¿por qué últimamente, y no hace mucho tiempo, últimamente está saliendo a la luz tanta información sobre la masonería? Tanto Por hemos tenido clientes y ha salido la información sobre la masonería, la investigación, bueno, sobre los masones. Está saliendo mucha información sobre la masonería. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿A qué se debe? no ahora, es una línea de tiempo diferente que estamos viviendo. Al tener acceso a estas formas nuevas de interaccionar con nuestros propios cuerpos. Y Ujú, veo, lo que observo es como si fuera una, esa costra que yo te decía que estaba viva, ujú, pegada a la piel como energética del planeta, sí. se desestructuró y se convirtió en polvo, entonces se quebró, se quebrantó. Ya no se alimentaba de la misma manera, ya no se cocreaba, ya no se emanaba este alimento Ujú, en miles de formas, de sacrificios, de mente colectiva, o sea, de adoración, y eso empezó a quebrarse. Se seca primero y después veo como si se desmoronara la costra. Y esto crea una flexibilidad de la membrana de la misma tierra ujú, de poder hacer lecturas diferentes, desde algo que estaba intrínsecamente palpable o visible en nuestros ADNs, pero al seguirlos alimentando no se podía ver. Cuando se ujú, deja de alimentar, se desestructura y se crea una manera flexible en la que se puede leer el acceso a la información. Y ujú, esto comienza a generarse dentro de los campos morfogenéticos, energéticos, y posteriormente esto es una proyección también del ambiente que co-creamos en nuestras vidas como humanos, ujú. porque muchos rompieron sus sellos propios, Elena, Cuando dices muchos rompieron sus sellos propios, ¿a quién te refieres? a los humanos, a la parte energética Ajá, del ser humano, ujú, de no seguir en su co-creación con linajes, en no seguir en su co-creación con logias, en no seguir en su co-creación. Y esto abrió, es como si hubiera entrado la parte de ya no más fisuras. ujú. Estupendo. Al principio, cuando dijiste que era muy metódico y escudriñaba todo, hablaste que desmenuza el ADN de los campos, em, como si, como si tuviera hologramas, incluso dentro del ADN. ¿Podrías explicar un poco mejor esto, Lili? ¿Cómo lo percibes? Él al ser primero como un viajero en su primera encarnación, Sí, al poder como salir de su cuerpo, que no era común en su época, no era común, no claro, era una mm, formación libre, sí. autónoma, sin interferencias en aquel punto, fue algo atípico para las entidades. Y él lograba observar desde una conciencia muy clara el cómo
poder mover esta manifestación energética para lograr salir sin interferencia y regresar y observar todo. Primero fue como un viajero Sí, y luego regresa y se vuelve como te decía, como un buscador, me viene la frase como un filósofo, filántropo, sí. Ujú. pero etérico, energético. Mm. No juzgaba, no, en la primera línea. Y en ese Después ya primer todo cambió. momento, en ese primer momento, ¿tenía ya pactos No, o eso fue después? Ujú. no, eso fue después. ¿En qué momento realizó los pactos? eh, cuando va a morir. Él Cuando, observa sí. que es atípico lo que él vivió Ujú, y ujú. siempre va a ser como una cárcel, pero que eso también lo puede cambiar o modificar, pero elige, decide y toma el hacer sus convenios para no ser molestado y seguir creando su investigación propia. No entiende que al hacer eso, la información va a ir directamente hacia ellos, pero él al viajar Sí. y observar sabe que tarde o temprano esa información va a ser abierta o se va a fisurar el sello. ¿Qué hubiese, bueno, esto es pero qué hubiese pasado en el caso de que no hubiese hecho un pacto al morir? ¿Qué hubiese pasado con su obra? Mm, Hubiera sido capturado de cualquier manera ¿Sí? y hubiera sido más mm, como una lucha en la que lo hubiera a él desviado de lo que a él no le importa la esencia ni vivir ni la encarnación. Eso no le interesa. A él le interesa estudiar Ujú, ujú, y estudiar en este campo, no en otros. Es como ujú. su adicción Sí. y desde la adicción hubo el enganche. Porque, claro, si no tiene, bueno, pensando que si no tiene ningún contrato, no pueden hacerle nada. Tiene que tener, puedes comprobar si él antes, de atrás, tiene algún tipo de contrato. No, el enganche es la adicción a la información. La adicción a la información. Tiene que haber algo, algún tipo de enganche para que las entidades, Ese, la ese, ¿no? La adicción a la adicción. información es una adicción, lo veo así en su campo energético. Ujú, ujú. No puede existir su esencia sin eso. Y lo veo que en algún punto así ha sido generada su esencia. Claro, porque tiene que venir de atrás, ¿no? Lili, ve atrás, atrás. Cuando se genera su esencia, Lili, ¿dónde se genera su esencia? En un laboratorio de investigación y él toma eso como propio. Él lo decide. Ajá. Y ¿Es, eso es una es, decisión propia o es inducida? sí, es propia. Es como si eso lo decide él Sí. y sabe que él se va a correlacionar en ese ambiente y así lo decide. Y Mm, también crea como una capa hasta cierto punto ujú. de no permitir la interferencia, porque él directamente no está interferido, Elena.
Claro. Él Verdad. solo hizo un pacto Ujú. en donde no toca la esencia, pero él sigue en ese ambiente, porque es el que él decide Ujú. de entidades. Lo que salga o no de la información, a él no, o sea, él no está haciendo una investigación para un beneficio de él Para ujú. o de O alguien. de alguien, Quien le lo da igual. tome y quien lo agarre es indistinto digamos, a su proyección. No Ahora veo su proyección en mm, ningún tipo de los escritos ni nada. No, él tiene una manera muy peculiar como cuando a nosotros decimos que limpiamos nuestra información y no se queda, algo así, pero dentro del campo de las entidades. ujú. Pero él, eh, ¿cómo percibes, Lili? La información que él crea llega a las entidades, pero esas entidades utilizan esa información que él crea o que él investiga o escudriña, desmenuza, para usarla con los humanos como método de control. No, esa es la diferencia. Él no Eso quería saber. proyecta ningún tipo de información. Él no hace ninguna proyección. Él no crea ni co-crea ahí. Él solo investiga. Pero las entidades utilizan su investigación para controlar mejor a los humanos. No, las entidades utilizan esa información como cualquier otra forma o para su beneficio o para interferencia. Para interferencia humana, por eso te preguntaba, No, también para otras para cualquier, realidades. cualquier interferencia. Para no ser interferidos o para interferir o para ellos potenciar sus formas ADN para su raza o para interferencia o no. Ujujú, Mm, es como si solo los escritos, Elena, los ujú. escritos que están aquí en el planeta, eso sí lo veo directamente asociado a las entidades para control y poder, Ujú. pero para potenciar su ADN. El sistema de control es diferente. Esto tiene que ver específicamente con la alquimia y Ujú. como con como con el ensamblaje de la parte energética de entidades con humanos y de humanos con entidades. Desde ese punto de vista, entonces sí utilizan esa información porque es muy importante para interferir y claro, nos afecta a nosotros que nos interfieren, ¿no? No, 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 ¿cómo te explico? Es como cuando nosotros hacemos una investigación y vemos y observamos, pero retiramos cualquier tipo de información de nosotros. Sí, Él hace eso. Él sí, no deja nada de su esencia energética. sí, sí Lo que es. se queda en el ambiente al estar sellado, por eso lo utilizan las entidades. Ujú, Pero si no estuviera sellado, estaría libremente la información. Eso era antes, en esa línea. ujú, Ahora en otras líneas de tiempo que son físicas, energéticas, de la Tierra, del universo, en esas otras líneas, la información que permitieron que saliera es algo creado por las entidades para interferencia, pero no de él. sí, ¿Sí me no, no de él. expliqué?
Sí, sí, Exacto. no estoy pensando en él, sino Y eso de la co masonería no es para control de otras personas, es para que las entidades que están, digamos, encarnando como humanos, pero que son líderes de esas logias, ujú, potencien su ADN. ujú, No para interferir a otros, sino ellos ya encarnados potencien, digamos, saquen el mayor provecho de los rituales. ujú, ujú, No para hacer los rituales. Para hacer los rituales hay otras líneas. Hay otros libros como los que te mencionaba, otros libros que ellos tienen en energético. Pero ellos como entidades, para saber cómo se va a quebrar el ADN, en dónde puede haber una fisura, todo eso es lo que ellos logran accesar. ujú, Tú no necesitas accesar a través de los libros porque tú tienes esa conexión que tú ya tienes por ser humana y estar encarnada. Eso es lo que ocultaban para que no se potenciara la parte humana y es lo que él vio, ujú. es lo que él observó, lo que él investigó y lo que no querían que saliera a la luz, porque ya existe y siempre ha existido, Elena, pero está bloqueado, está sellado, está oculto por pactos, por sellos, por rituales que se han hecho durante líneas y líneas, o sea, veo así como códigos de barras, líneas y líneas de tiempo para que el humano no exponenciara la encarnación. Y ahí sí fuera viable para un sistema de control que es diferente. Esto es como a Ujú. nivel ADN, Elena, no sé cómo. Cuando habla del sello energético de alquimia, eh, mm, cómo sería este sello energético? ¿Alguna información sobre este sello? Lo que uno como parte de la experiencia humana cree que no podemos realizar o conveníamos Ujú. como a la entrada de la encarnación, De la encarnación. algo así. Ujú, ujú. Él, has comentado que mm, su muerte fue por envenenamiento provocado por él mismo. ¿A qué se Ujú. debe que se, se envenene él mismo? Para morir en una manera controlada, saber en qué momento salir ¿Sí? y dejar su cuerpo para que no hubiera un desfase para interferencia de otra entidad. Mm, ujú. Y dijiste que ahí es cuando hizo el pacto. Un ¿En qué poco, momento? un Ujú. poco antes. Un poco antes. ¿Cómo fue eso? Comprueba cómo fue este pacto. ¿Con quién Al, lo hizo? a lo que percibo es que él ya entendía como la parte del egregor de la masonería Ujú, y solo hizo adecuaciones energéticas perfectamente de lectura del contrato, de acepto esto, lo demás es intocable. Y a él lo veo como una energía potente de saber que nada ni nadie puede afectar eso y que al estar encapsulado, en lugar de seguir
con variantes en las que él pudiera, a la hora de encarnar, ser viable para mm, que su esencia pudiera ser viable para la interferencia, elige así su bucle. O sea, él lo diseñó con el sello. O sea, él mismo diseñó su propio bucle. Sí. Y el sello que él, Ujú, digamos que toma de esa metodología, pues es respetable, es respetado hasta cierto punto. ujú. Porque existen muchos pactos en los que las entidades, pues, digamos que ahí engañan un poco y hay otro, o pues otro contrato oculto o letra pequeña. ¿Qué percibes, Lili? ¿Existe otro contrato oculto o letra pequeña aquí en ese pacto? No, Elena, porque él sabía perfectamente el Ujú, potencial de su poder. Y en ujú, el momento en el que le pusieran una treta o una pequeña cláusula, automáticamente él ejercería el poder de que están en su campo y los eliminaba o los eliminaría. O sea, él ujú, sí era muy consciente de este poder de ejercer, el que en el momento en el que interfieren son totalmente vulnerables. ujú. Es como si Sí, observara que él, sus cartas, Elena, sí. las maneja a la perfección. Ujú. Y cuando, bueno, ¿cómo percibes cómo creaba él para sí mismo su propia alquimia? ¿Cómo percibes su propia alquimia? Ahora no existe, Elena. Ujú. Existió solo en su primera encarnación. ¿Solo en su primera? ¿Cómo la Es, percibes ahí en la primera encarnación? la alquimia tiene que ver específicamente con el cuerpo humano, Elena, Ujú. con el cuerpo físico humano. La percibo como muy potente. Ajá. Y ahora, en la otra línea paralela que está investigando, eh, tiene, eh, ya no tiene esta potencia de la alquimia encarnada en el humano, pero ¿tiene algo similar? ¿Cómo lo percibes? Mm, más sutil. Más sutil. Pero no es una línea paralela, Elena, son millones de líneas. Porque al no haber tiempo y espacio en esa Sí. sutileza, él regresa al bucle una y otra vez. Puede ser en una fracción de segundo o en Eso te iba a una preguntar línea, en cuánto tiempo. puede ser o en un año o en Sí. instantes, dependiendo de cómo él maneje eh, la correlación con la línea temporal física. ¿Y qué percibes? ¿Qué es lo que hace que cambie o no cambie la línea, todos esos millones de líneas de tiempo de una a otra? ¿Qué es lo que hace que cambie de una a otra? Es como si fueran líneas por ejemplo, de una cebra que son como huellas digitales Sí. que solo se van añadiendo y cambia en algún punto la estructura, pero al final son miles que siguen ahí, no se borran. O sea, si es que es un bucle, no se Ujú, borra, es ujú. solo como que regresa y cambia algo. ¿Va cambiando algo y se crea una nueva cada vez que cambia Sí. algo? Vale. Re- Cada que reencarna es una nueva, no cada que sí, cambia, cada que reencarna es una reencarna. nueva. Y dentro de esas hay fisuritas Sí, así, sí. chiquititas, dentro de esa que alguna hace algún cambio o en otras no.
Es como una repetición, es Sí. como la obsesión de la repetición. La obsesión de la repetición. ¿Y qué percibes? Sí se creó en el laboratorio, pero el origen de esa obsesión de la repetición, ¿qué origen tiene de esa El, obsesión? el bucle. O sea, es una Es- pescadilla que se muerde la cola. La obsesión creó el bucle, crea el y bucle y el, la obsesión. ¿El bucle alimenta la obsesión? La sí, obsesión va aumentando entonces con pero cada... lo que alimenta la obsesión es la adicción a Ujú. la investigación. La adicción a la investigación. Él no tiene una proyección para vivenciar, para su vida, no. Él vive en esa obsesión por la investigación, la adicción por la investigación, La adicción. el ser eh, esencia para la investigación. Ajá, ajá. Lili, quiero que vayas momentáneamente al momento en el que se estaba creando en ese laboratorio, porque para crearse esa adicción tan fuerte a la investigación, ¿qué condiciones químicas, en el momento en el que se estaba creando su esencia, qué condiciones químicas o energéticas, esotéricas existen ahí para esa adicción tan fuerte? ¿Qué percibes? Como si hubiera un shot, como si hubiera una inyección más fuerte de una energía amarilla, como de un fluido ¿Y ese fluido de dónde procede? del mismo laboratorio, pero él lo toma ¿Y por qué lo toma? Comprueba. porque se le hace muy radioactivo. Es, Radioactivo. Y y el olor le gusta. el olor. ¿El olor a qué se conecta? Porque si le gusta ese olor, es por algo. Sí, porque quiere potenciar, Quiere porque potenciar. quiere proyectar ahí su esencia. Mm. Y ese anhelo que tiene de proyectar ahí su esencia, El anhelo viene en la proyección humana cuando encarna. La adicción es la que sale del laboratorio. la adicción ya viene del laboratorio, de Sí, esa sustancia. ¿Qué tiene sí. esa sustancia para crearle? Radioactividad. La radioactividad es la que le crea. Y en ese momento él eh, quiere potenciar, pero ¿sabe que le va a crear adicción o no? Sí, Ujú. y así lo decide. Y así lo decide. Perfecto. Es una decisión propia, Ujú. pues Y ujú. muy peculiar. Es por eso es peculiar, ¿no? Eh, esa, esa intención, has dicho que es ADN humano, pero está ahí se está creando en un laboratorio. Ujú. Aparte de ADN humano, ¿hay algo más Tiene un 98, Elena. de humano? Sí, Y, y el y el dos por resto, ciento solo es latente. Nunca se latente. manifiesta. Por Ah, eso él decide no encarnar físicamente más, porque sería esa latencia sí. muta, Y muta si a lo muta, ¿qué largo, pasa? puede ser más viable para la interferencia, porque sí hay latencia de todas las razas. Por eso hay trazos, ¿no? De otros ADNs, ¿no? Ujú. Que él decide dejar para estudiar, Ajá. pero que no se manifieste nunca. No No le permite que se... interesa la manifestación ni la mutación ni la libre evolución de la mezcla. Mm, Y él eligió muy bien con quién se iba a casar. Su ¿sí? esposa es como pura, como 99, ¿Y por qué? ¿Por qué eligió? para poder estudiar. Todo va en función a la Pero no es investigación absoluta.
¿Por la descendencia? ¿Es por No, no, no? porque no, nada más tiene uno y te digo que no, no veo que tenga más líneas de hijos Y que ya no tiene. Y entonces, ¿por qué tenía que elegir una mujer pura para poder estudiar? para que Humana, se ¿no? hubiera sido Pura, te refieres humana, ¿no? De pura esencia, me refiero pura pura esencia. esencia, no pura de pureza, me refiero pura esencia, para que no hubiera interacción de interferencia y que también fuera viable para el pacto en algún momento. Para el pacto que él hizo luego. Sí, ¿Y su mujer qué papel tiene en ese pacto o tenía en ese pacto? también lo decide, porque si no, no entraría en el bucle directo. A ver, explica eso. Cambiaría la esencia femenina. Y ahí hay mutación, ahí hay movimiento energético. Y él no estaba dispuesto. Es como él también lo acuerda cuando la conoce con ella primero, ¿Qué es lo que acuerda cuando la conoce? de que si están dispuestos a seguir en una línea de encarnación. O sea, ella le acompaña a él en el No, bucle, ella lleva su propio bucle, ella es su bucle, otro si diferente. no sería interferencia. Ujú. Ella lleva el mismo, su bucle. Y es el mismo que él, entonces se vuelven líneas paralelas de bucles únicos, específicos, pero dentro de un encapsulamiento de un contrato específico. Él enseñó todo, Vale. cómo es la esencia, cómo es la mutación, todo, 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 Claro, a ella todo. sí le enseñó todo, pero y al estar en el mismo bucle, por ejemplo, ahí en esa línea de tiempo ahora que tiene, Mm. ella también está, aunque no estén o no, o ella toma otras líneas de tiempo, No, ella sigue tomando las mismas líneas de tiempo dentro del bucle, pero sí, sin interferirse este bucle con este. sí, sin Y interferir, pero vamos, sigue, que están juntos, digamos. sí. Ah, eso quería saber, eso quería saber. Y, ajá. mm. Y ella hace también algún trabajo de investigación o de estudio o no. No, no le interesa. Ah, entonces Solo le interesa la coexistencia. la coexistencia con él Ujú. No, en su bucle. en su bucle. Es que es bien, bien complicado de verdad, Sí, Elena. Es porque está en su bucle, pero va con él, ¿no? porque los bucles están dentro de una cápsula De una cápsula, por eso. Ajá. para que no haya mutación, movimiento, interacción. Es todo como muy estático y hermético, ¿no? Ujú. Muy masónico, te podría decir a este punto, Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. porque son Exactamente. como bases que después otras entidades tomaron Ujú, como metodología, como forma única de preservar las logias, ujú. pero a través de rituales y de otras situaciones Sí, ya de interferencia. claro. Sí, sí, sí. Mm. Y entonces, ¿qué sucede con todos sus estudios de agricultura, medicina, filosofía, todo el legado que ha quedado? Es que todo va en función al ADN de Entiendo. las partículas de esencia de esas formas energéticas. O sea, te digo, todo lo demás ya es, pues, como una investigación que cualquier humano puede hacer dentro de él, Ujú. pero en aquel tiempo eso no existía. No había una interacción con la parte esencia tan fuerte o tan propia. Uno de sus libros me ha llamado la atención,
que se titula La filosofía de la libertad. ¿Qué percibes aquí? Lo que le explicaba a su esposa, lo que le hacía ver en ella misma, de cómo ir a uno a la esencia, a la parte energética única y desde ahí ver toda la proyección de la vida a través de una cárcel y de una propia libertad, A través de una cárcel. que es el cuerpo, Ah, vale. Ujú, ujú. que al final no es, porque si se expande y si se entiende y si se potencia, no existe, es autónomo, es único. Ujú. Sin embargo, sigue habiendo una co-creación con el ambiente. Pero veo que todo eso, como él sigue moviendo los hilos, se va mutando, se va cambiando. O sea, en esa época el libro decía uno, en este es otro, y veo como la parte de la información se va transminando en otros hilos y se va fragmentando, se va cortando, se va mutando, se va alquimizando, se va cambiando, porque es densidad, Elena. Mm. Interesante, Rudolf Stein. Em, lo vamos a dejar aquí. Es muy interesante y da para seguir escudriñando, como hacía él, de forma metódica, desmenuzando, como él ha comentado. Daría para mucho, para desmenuzar mucho aquí, ¿no? Seguiremos, pero vamos, tenemos que dejar ya aquí. Gracias, Lili, por tu trabajo. Vas a desconectar de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, eleva tus frecuencias a un nivel óptimo. 1, te sientes radiante, llena de energía, te sientes plena. 2, te sientes libre, sin ataduras. 3, te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola, Hola Lili, ¿qué tal? hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ambiente denso, pero muy Sí, interesante y ya no muy tan denso, muy atípico. atípico, eso es. Y como tú has dicho, pues ha cambiado mucho desde el tiempo en el que él estaba y que era un pionero, a ahora que estamos, precisamente que podemos acceder ahora a esa información, ¿verdad? Muy interesante. Pero importante siempre entender que esa información, el acceso no es hacia algo plasmado denso, ¿no? Siempre está. Claro, Para todos. para todos. Increíble. Sí, que no hace falta buscarlo fuera, que siempre vamos buscando fuera, ¿no? Y la tenemos dentro, ¿no? Está el diamante está dentro. Bueno, Lili, nos vamos a despedir de todos hasta una próxima investigación que seguro promete, seguro que será súper interesante. Bueno, gracias Lili, gracias a los que nos ven. Chao, adiós. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures.
Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar
Por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad
de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.